Miércoles de al tú por tú, ahora con nuevo horario. Amarramos a Sol Ángel, le hicimos manita de cochi y aquí le tenemos con A pesar de que me hacen bolita y ahora manita de cochi también, pues. Muy buenos días. Mucha agresión, mucha agresión. Lo bueno es que vas a hablar de violencia, ¿no? No, Política de pone una género. demanda de violencia política nomás, porque no, En razón de género. en razón de ¿eh? género, no, Sí. fue broma de manita de cochi, no van a decir, oye, como que agrediste y magro, o sea, no, fue Un par de machirulos de esos. exactamente, no, es una broma, lo hicimos así, no, al contrario, todo con respeto y consensado y porque Sol Ángel tiene un programa también de lunes a viernes, pero el espacio este está muy posicionado y se posiciona cada vez más, por eso le dijimos por el respeto a los que siguen el debate sabroso de al tú por tú. Conrado, bienvenido. Muy buenos días, Luis. Buenos días, Sol. A ver, pues muchos temas, ¿cómo logramos consensar? Primero, pues la aparición del potrillo que puso a todo mundo, nos puso a pensar realmente para qué sirve el periodismo y el gobierno. Dos, la llegada de Adolfo o Salazar, también pues el segundo secretario de gobierno con Alfonso Durazo, vinculado a los cambios que se me hizo muy importante con lo que anunció el gobernador, de ponerle candado a las notarías. Y qué bueno que el gobernador está advirtiendo, incluso si ahorita podemos retomar de nuevo el audio del gobernador, muy interesante los candados, de decir, a ver, no quiero que ningún secretario mío o funcionario aparezca como notario al finalizar el sexenio, que ojalá aplique a directivos también, porque los últimos dos sexenios pues se volvieron a bichi, la neta, a ver, así hay que decirlo. Directivos, prominentes panistas, puestos muy importantes y el sexenio pasado fue el acabose de premios ya de manera así muy obvia. Descarado, ¿no? Descarado es la Sí, es la palabra, sí, la verdad. Protección al exsecretario, protección al exsecretario jurídico, porque fueron los que se encargaban de fabricar y de eso se trataba. Y decimos, ¿y este sexenio va a ser lo mismo? Si todavía no podemos encontrar ni a los del cártel. En fin, ¿quién empieza? Primero, porque todo está vinculado. Todo está Todo lo que vinculado. estamos viendo. Y un nuevo secretario de gobierno también con un perfil que yo le decía ayer a Oscar hace rato, y lo que hay que reconocerle al gobernador o al sexenio, que llegó también un secretario académico que no se vio, brilló por su ausencia, Álvaro Bracamonte, o digo, yo no sé qué hizo, ¿no? Sí, claro. No sé ustedes, pero yo no sé qué hizo Álvaro Bracamonte, pero por lo menos un perfil diferente a una secretaría de gobierno que otrora siempre eran los operadores tenebrosos, siempre, tenebrosos para todo tipo, a la mayoría, ¿no? No todos. Yo creo, perdón, me pongo en primer lugar porque yo quisiera nomás dejar claro que todo es un mismo ambiente político que vivimos en México. Todo está muy interesante. Yo quiero hacer alusión a un programa de Proyecto Puente del 2018. Estábamos reunidos aquí, estaba María Dolores Rodríguez de Pesano. Y cuando estábamos hablando del proyecto de lucha contra la corrupción de los candidatos a la presidencia, todos sabíamos desde aquel entonces que Andrés Manuel López Obrador llevaba una ventaja muy fuerte, era evidente. Y yo dije en aquel programa, no encuentro el proyecto. Y María Dolores Rodríguez saltó a la defensa de Andrés Manuel a decir, es que Conrado, tú no entiendes, y tienes mucha desconfianza en los políticos. Hoy vemos que no había un proyecto, hoy entendemos que el INAI no funciona, que queremos desaparecer el Sistema Nacional Anticorrupción, que no tiene por qué seguir funcionando, y hoy tenemos a un secretario de Gobernación que dice que el INAI es un gasto innecesario, burocracia que no tiene sentido, y como representante en Baja California, a quien también nosotros podemos cuestionar por su desempeño en Sonora como funcionario de la administración anterior. Todo es lo mismo. Yo lamento mucho ser así de negativo todo el tiempo con el tema de las políticas, pero yo no encuentro la razón de defender la política. Y aunque reconozco en el caso del cambio que hace el gobernador, un relevo porque Álvaro se va a otro puesto político, no termino de entender por qué es tan importante que el político sea como el tema de análisis cuando el político en sí mismo debiese ser lo menos importante en un sistema. Y coincido con tu pregunta. ¿Y entonces el periodismo para qué? Porque podemos estar o no de acuerdo con lo que se le cuestione. El problema es cómo responden a los cuestionamientos. Siento yo que es ahí donde tienen la carencia todos. Y es ahí donde a mí no me gusta hablar tanto de los políticos. Creo que celebro, ahorita hablamos del tema de los notarios, creo que es importantísimo, pero el desempeño del político para mí sigue siendo el mismo. No veo un cambio profundo en el cómo hacen las cosas. Incluso le preguntan al gobernador en la rueda de prensa su opinión sobre el caso del potrillo y él dice, bueno, yo no me voy a meter con lo que dice Adán porque Adán nos ayuda mucho. Pero bueno, él fue parte de quien nos dejó este cochinero acá. Y dos veces lo dijo. Sí, pues. Lo dijo el fin de semana. Entonces, y lo volvió a recordar. Digo, el gobernador sigo está contento. sin Ahí sí, sí. no, pues claro que Bueno, no. México nos ayuda mucho
en temas de trámites gubernamentales. Sí, Digo, claro. Es la manera de entrarle a la respuesta, pero no necesariamente lo vinculó con Miguel Pompa. Al contrario, Miguel Pompa dijo que tiene mucha corresponsabilidad con el mal gobierno que les dejaron aquí. Yo creo que, Conrado, más allá de hablar de los personajes que se cambian, creo que esto, lo que vimos, Luis Alberto, auditorio, es cambios que responden no meramente a temas de gobernabilidad o necesidades del gobierno, porque si eso fuera, estuviésemos viendo cambios en seguridad pública, estuviésemos viendo realmente que se cambia de fiscal, porque tienes una fiscal que está estrictamente vinculada con el Potrillo y con Claudia Pavlovich, ¿tú crees que realmente las van a juzgar? Sería uno de los principales cambios que de verdad tendrían una connotación, digamos, más allá que la mera óptica electorera y política. Es tan electoral y tan políticos estos cambios que se nacen de que cambien al secretario de gobierno para ser secretario técnico del Consejo Nacional. ¿Por qué? Porque viene un proceso electoral al interior y resulta que el gobernador es presidente del Consejo y necesita a alguien de su confianza que le apoye allá. Me imagino que David Mendoza pues tiene mucho trabajo aquí como particular y por eso es que se llevan a Álvaro Bracamonte. Ahora, llega Adolfo Salazar. Yo entiendo que Adolfo Salazar, esto es una espaldarazo que le da. Entiendo que es un proyecto político del gobernador del estado y pues yo creo que les queda aquí que no hay dudas, digamos, de los afectos que se le tienen. Pero meramente creo que estamos viendo cambios, o sea, cómo la política, cómo el tema electoral que está a la vuelta de la esquina, al 11:45, está afectando cambios dentro del gabinete, pero no vemos cambios en seguridad, no vemos que cambien a la fiscal y tampoco vemos que cambien a Lirio del Castillo, que el tema de transporte es un tema que no le ha dado resultados al gobernador y hay que decirlo. Esos son los cambios que deberíamos de estar viendo. Entonces, ¿realmente estos cambios van a representar algo diferente en la gobernabilidad o digamos, en los servicios o en lo que necesita la ciudadanía? Honestamente, no lo veo así. Lo veo como algo electoral. Yo creo que Adolfo Salazar es un excelente perfil. Creo que va a lucir más. Eso sí lo vamos a ver un cambio. A ver, muchos preguntaban y a mí me llama la atención, decían, ay, no sabía que Álvaro Bracamonte era secretario de gobierno, me acabo de enterar. Yo creo que muchos así, y como la mayoría de la ciudadanía, que tampoco se acuerda del Potrillo, que ni tienen idea de quién es Miguel Pompa, pero lo sabemos nosotros, ¿no? Los que estamos ahí inmersos en esta dinámica. Ahora, también hay que reconocer esta parte del Potrillo, y voy a ir a decirlo por qué. Vemos a un gobernador que en cuanto alguien levanta tantito la cabeza le dice, aguas, no te estés mareando en un ladrillo. Entonces me pregunto yo, ¿dónde quedan los miles de afiliados y los miles de liderazgos de Morena en el estado y a nivel nacional para que tengas que jalar liderazgos contra los que luchaste, liderazgos contra los que dijiste que ibas a ir tras ellos o que ibas a decir, venimos a quitar este mal de corrupción que está aquí? No hay de verdad, es así inexistente. Es eso. Lo más curioso del asunto, porque es lo que muchos advertíamos desde el 18, a ver a un Bartlett, a un Hertz, a gente incluso relacionada con el yunquismo panista, ¿no? Con un Espino. Es que es lo mismo. Es el mismo fenómeno. Esto viene desde el 2018. Tú me preguntas, ¿dónde están los que apoyaron a Morena? Yo los veo aplaudiendo, porque no los veo haciendo otra cosa. Siguen aplaudiendo el mismo juego. Se aplicó a nivel federal, funcionó, avanzaron, tomaron protesta. Hoy se hace encargo de la CFE de forma... A ver, lo de Iberdrola tuvo mucha influencia Bartlett en el proceso de Iberdrola y le estamos aplaudiendo la nacionalización. Es el mismo juego. La sociedad política mexicana no le interesa resolver los problemas, le interesan ocupar los espacios. Tan le interesa ocupar los espacios que cuando se creó el Sistema Nacional Anticorrupción, muchos de los que, incluido quien se acaba de ir de secretario de Gobierno, quien es secretario de Educación, fueron grandes impulsores de los proyectos nacionales anticorrupción. ¿Quién es secretario de la Contraloría también? Sí, no, son grandes. Y ahora que están dando en la torre el Sistema Nacional, nadie levanta la mano. Pero fue parte del comité de selección, claro. Y era una de sus banderas, sí, ¿no? Pero en el caso, él y Leticia Cuesta, por ejemplo, renunciaron. O sea, Leticia vio que era una farsa, se fue. El Memo vio que fue un error y el Memo también lo denunció. Es decir, a lo que voy, digo, nomás para abonar a la discusión de que nos dimos cuenta todos también que había sido una farsa el sexenio cuando apoyaron, que dijeron que es que todos también hemos aprendido en base a errores. Nosotros vimos, a ver, no, es que satanizamos al PAN, a Padres, y es lo peor. Nótese la ironía. Bueno, y resulta que lo que llegaron, hicieron 10 veces. No les están dando chamba, les están dando chamba. Oye, les voy a decir algo, mira, es que tienes a Claudia, tienes a Padres, no son ejemplos al contrario, y tienes a nivel nacional al presidente y al mismo secretario Dan Augusto señalando que quieren desaparecer el INAI.
Claro. O sea, ya lo decíamos ahorita, pues ya es mejor que separe el Estado de Derecho y que junte los tres poderes, y lo único que le falta a este presidente. Y me preocupa mucho la reacción que tuvo todo el sistema respecto a lo que decidió ayer la Suprema Corte de Justicia. Todos dijimos desde un principio que la decisión de que sea el ejército estaba mal, porque no tienes que ser ministro de la Suprema Corte para leer los artículos y saber que la Constitución pone límites al actuar de las instituciones de gobierno. Y ahora no, resulta que son traidores los ministros. Es que no tiene lógica. Y de verdad yo le digo a todos los amigos, tengo muchos amigos que son defensores de la 4T, que esto no tiene lógica, no así. No, a lo mejor nos malacostumbramos a las negociaciones, eso puede ser posible. Fuimos una generación de negociaciones. Lanzas una convocatoria, firmas ahí una nueva ley de notarías porque se entregaban de manera corrupta, y al mismo tiempo tienes a un corruptazo que era el secretario de gobierno, que se quedó como no pudo ser candidato, se quedó precisamente con una notaría. Y bueno, pues ¿dónde está la congruencia? ¿Dónde está la congruencia? Y ayer decía algo Contreras, que es el que le da mucho seguimiento hablando de la notaría. A ver, está muy interesante este planteamiento para abonar la discusión, si me permiten. A ver, pero muy interesante hablando de la notaría. ¿Cómo es posible que sea notario y tenga la patente si no está al 100% y no se ha presentado el relevo de la patente? Exactamente, aquí está. Algo mencionaba Héctor Contreras en su cuenta. A ver, nuestro colaborador Héctor Contreras dice, ¿bajo qué condición abandonó el Potrillo su demarcación notarial? ¿Con qué argumentos y sustento legal la Dirección de Notarías autorizó al notario suplente? No nos encontramos ante una causa manifiesta de cancelación de patente, fue lo que dijo Héctor Contreras. Pues ahí está, si hay argumentación, si hay sustento jurídico, pues esperemos que quien dirige la Dirección de Notarías pues tomen cartas en el asunto. Pero te voy a decir algo, eso no va a pasar. No. Eso no va a pasar. Incluso teniendo los fundamentos, no va a suceder. Y aunque se cuestionen y digan, no tenemos los suficientes elementos, la ley de notarías no nos permite quitar así, qué bueno que se hagan estos cambios, yo los celebro totalmente. Lo que quiero decir es que hay una importante incongruencia, hay faltas de liderazgos, como para que tengas que jalar estos viejos liderazgos. Y hay algo también, yo no sé por qué les sorprende o les indigna ver al Potrillo, a lo mejor por el poder que él tenía, por lo que él representa, pero si tienes a Claudia Pavlovich de cónsul, tienes a todo el equipo de Claudilleros metidos en la campaña de Marcelo Ebrard, metidos también en la campaña de Claudia Sheinbaum. ¿Qué les sorprende? ¿Qué es el Potrillo? Exacto. Que el gobernador despotricó contra él en campaña. Pues es que son los mismos. Y parece que... Es que más bien por lo que hizo el Potrillo, no es que tanto que sea el Potrillo, sino que lo que pues, hizo, es decir, porque él es el operador, pero mira, no se mandaba solo. Te voy a decir algo, nadie está muerto y el señor no está juzgado, ¿eh? Totalmente. El señor no está juzgado y no está muerto. Es que si te vas a eso, ninguno. Si vamos a ese criterio, yo lo sé, pero es que no es personal. Gobierno llegan y dicen, no somos los mismos. Totalmente. A mí lo que me parece es lo que está diciendo el Conrado, pues, pero es que no es personal contra el Potrillo, es que sin salir a rato, y va a salir García Espinosa, próximamente va a salir Espinosa con Marcelo Ebrard, y yo estoy de acuerdo con lo que dices tú. Es guapo, tiene porte, es un buen candidato. Especialmente guapo. Bueno, pues no. O sea, yo no decía por eso. Lo puedo apreciar, pero hay que ver una cosa nada más. Hay algo que no estamos analizando. Una cosa es la particularidad que los funcionarios tienen y los elementos que tienen para funcionar en la administración pública, y otra muy distinta. Ojo, ¿por qué te ríes de eso, Alberto? Es la capacidad que tienen para coordinar campañas, para recorrer el territorio y para ganar Esa es la realidad del sistema mexicano político, es la realidad del sistema político mexicano. Pues vamos a un corte para volver con las conclusiones. No, estás riendo de mí, Alberto. No, está riendo de mí, que está guapo el Potrillo. Está como la Lili Telle regañando. Estaba riendo por lo que no. Oye, a ver, qué bueno, a ver, vamos a la conclusión. No, reitero, se trata es más allá de lo personal, pues, porque van los anuncios, y me encanta tu planteamiento, Sol, es cierto. Pues si ya Claudia Pavlovich fue cónsul y de ahí también sí, todo se puede esperar, y por eso yo les decía el sábado, ¿para qué hacen corajes? Pero no podemos, y es un replanteamiento al periodista, a todo, a ver, decir, oye, puedes matarte como periodista contra un sexenio, puedes decir los que nos envolvimos en banderas, para que exactamente, señores, esto está para una tesis de periodismo, decir, oye, puedes documentar, puedes sacar todo lo que hicieron, lo que no hicieron, y al final de cuentas los políticos cuando llegan se sientan y se suben a la misma cama. O bien, pero en este caso... Se cuidan entre ellos. Pero en este caso sí, y lo puedo decir con conocimiento de causa. ¿Qué hace si un secretario de Gobernación, al señor ya le habían cancelado la notaría? El Potrillo, el secretario de la Contraloría, el Memo Noriega, ya se le había cancelado. Lo citaron, yo puedo decir, porque reporté esa información. Álvaro Bracamonte y sí le dijo, a ver,
se te cancela la notaría. Y el señor se va y se mueve con don Augusto. Y don Augusto habla le ordenaron al gobernador, al Memo, oye, para atar los fielders. Esa es la verdadera historia, lo digo frente a la cámara. O sea, así está la situación. No puedo decir, no, si hubo consecuencias, como hay 20,000 expedientes contra los priistas. Sí, pero claro, ¿qué haces contra un presidente? ¿Qué haces contra un...? De las manos, pues. Pues es que... También con el tema de Claudia. Corte y volvemos. Exacto. Es que todo está vinculado a lo que estamos. Volvemos con conclusiones. Se pone interesante. Dice, saluda a la mesa de los guapos. Los guapos al tú por tú. Ya ves. No, pero es que no me rasuro tanto. No, a ver, lo digo como... No me lo vayan a agarrar ahí de carrilla, pero es que realmente el Potrillo pues sí es guapo, tiene atributos, es relativamente joven. Es como cuando Peña Nieto, a ver si Peña Nieto todo el mundo... No, hombre, bueno, ya porque era un fenómeno por guapísimo. Totalmente. O sea, las mujeres votaban por Peña Nieto porque estaba muy guapo. A ver, vamos a ponernos serios. Conclusión en el sentido, a ver, entonces, que todo está vinculado, 2018 exactamente, que es una política, espectáculo, política ficción, decía, ¿no? La Carlos Salinas, es decir, y el periodismo también, pues se replantea muchas cosas, porque a la hora el pacto, digo, pues donde el presidente es la máxima autoridad, un presidente tan fuerte como Andrés Manuel, pacta con Claudia, que creo que también, obvio, el presidente utilizó a Claudia. Sí, claro. Porque fue una carta para decirles, a ver, señores, Del Mazo, si tú te portas bien, si me entregas el Estado, te va a ir como Claudia Pavlovich, ¿no? Beltrones, también, a Beltrones le jugaron lo mismo, a Beltrones y a todo el equipo. Lo de Andorra, un mes antes, la misma brazo duro que tuvieron ellos con Guillermo Padres en 2015, cuando eligieron a Memo Padres, y que hay que reconocerle a Padres los pantalones que tuvo, entrega el Estado. Todo eso es cierto, se puede comentar, el Memo lo dijo aquí, entrega la gobernatura. A rato hubo traiciones entre panistas, no le entregó, se fue de frente con Beltrones. A Beltrones, Beltrones es un hombre de Estado también, como Alfonso, claro, y entiende mensajes, no hubo falta que le dijeran entrega el Estado. Le sacaron lo de Andorra, no, claro, pero un poder más fuerte. Si por eso lo odian los peristas al presidente, porque el presidente es más fuerte que ellos, y el garrote, y sabe las reglas del poder mejor, y las aplicó garrote y zanahoria, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Que haga eso no significa que es correcto, ¿no? No, estoy diciendo de cómo jugó, les jugaron donde mismo. El mensaje para Beltrones fue, aquí está Andorra. Beltrones hizo un lado, todos, Claudia, ahí está, porque no podían pelear, lo dijimos. Operación Zafiro, no podían pelear, no les quedaba otra más que pactar. Entonces, dentro de ese pacto, pues el presidente, oye, me entregaron todo, y aparte viene, y el triunfo contundente de Alfonso Durazo, 17 puntos, pues ¿para dónde te has? Pero pues el que manda es el presidente. Yo creo que conclusión. Esa es la lección que nos tenemos que llevar en México. En México no hemos logrado vencer el concepto de presidente omnipotente, omnipresente y omnisciente. No tratamos a un presidente, y cuando es popular tratamos a un presidente casi como Dios, a pesar de que comete errores. Creo que el tema de la Guardia Nacional es un error que no han terminado de entender. Creo que el tema del INAI es un error que están cometiendo y no les importa. Y eso impide que desde los estados, cuando quieres hacer una lucha, si la influencia viene de presidencia, la influencia te limita y tú no puedes hacer nada. Entonces, hay que trabajar, por desgracia a la gente no le interesa el tema, hay que trabajar mucho en entender cómo funciona el Estado mexicano, porque el Estado mexicano, aunque esté dividido en poderes, la fuerza de un solo poder es muy grande todavía, ¿no? Entonces, los avances que logramos, la sociedad mexicana, pues en un sexenio le podemos dar para atrás y se acabó y no pasa nada. Los organismos descentralizados que están desapareciendo con esta propuesta que fue recibida ya en el Congreso, es darle atrás a una serie de avances que tienen que ver con la defensa de los derechos de ciertas áreas de la sociedad. El tema de utilizar recursos públicos para sostener empresas turísticas es darle para atrás a un sistema que ya habíamos avanzado. Insisto, lo de Iberdrola fue una trampota y ya se había avanzado en ese tema. No poder tener acceso a la información que tiene que ver con Pegasus, ya habíamos avanzado en eso, se dio para atrás. Entonces siento yo que los mexicanos no hemos entendido la importancia de mantener un gobierno pequeño y limitado. Y perdón por la palabra, pero amamos el gobierno. Tenemos que limitarlo y no queremos. Sol, conclusión. Bueno, yo obviamente voy a coincidir con Conrado en muchas cosas de las que dice, pero honestamente, pues en la esfera nacional me gustaría más enfocarlo en la esfera local. Creo que es importante, obviamente por el contexto en el que vimos la coyuntura que está ya el proceso electoral inicia en septiembre, de acuerdo con el viejo, digamos, el viejo, la vieja norma, si es que no entra el plan B y todo esto, y creo que estos cambios
deberíamos verlos también, los cambios de gabinete, que se vean reflejados en temas que le importan a la gente, el temas de seguridad, el tema de transporte. Creo que eso es lo más importante. Creo que Morena tiene un gran trabajo que hacer en temas de crear liderazgos. Tienen liderazgos, sí, pero tenemos un secretario de Educación que tal vez lo está haciendo bien, pero es totalmente gris. Tenemos una secretaria de Zagarpa que pues quién sabe dónde está, quién es. Lo tuvimos también un secretario de Economía que no lucen. Entonces, ¿cómo no vas a jalar otros liderazgos que sean buenos en el campo si no permites que tus mismos liderazgos crezcan y que brillen por sí mismos? Creo que Morena nos debe mucho, o bueno, se lo deben a ellos mismos, ¿no? En ese sentido. Creo que no vamos a ver realmente una tónica distinta en el gobierno. Creo que Adolfo Salazar va a ser un secretario de gobierno totalmente diferente, como lo ha sido consejero jurídico, como lo fue jefe de oficina del Ejecutivo, siempre a un lado del gobernador, porque es el proyecto del gobernador. Yo creo que si no les ha quedado claro a muchos, pues para que lo vayan entendiendo. Y otra cosa, el gobernador no vive aquí, el gobernador no estuvo aquí mucho tiempo. El gobernador está moviendo sus piezas porque está haciendo su equipo. Y creo que esto, lo que vemos también, es parte de eso, de darle confianza a quienes le son leales y a quienes trabajan para él, quitarle a la secretario de Gobernación de ciertos liderazgos que venían, y que todo el mundo lo sabe, muchos golpeteos para diferentes liderazgos de Morena, venían de la Secretaría de Gobierno, pues se les acabó. ¿A poco? A veces es un dato interesante, desde la Secretaría de Gobierno estaban golpeando al mismo Adolfo. A diferentes liderazgos. ¿A diferentes liderazgos? Entonces, si el mensaje del gobernador es lo acerco también, obvio. Pues el gobernador, reitero, es un hombre de Estado y como cualquier gobernador hace, acerca, es decir, y mueve las piezas. La cuestión es que sí, yo también coincido contigo en el punto. A ver, Zagarpa, no me acordaba que había Zagarpa en Sonora. No, espérate, y sabes que ahorita que mencionas Zagarpa es muy importante. Hay un tema que tiene que ver con los apoyos de financiera rural que no han llegado. Entonces, son temas que tienen que ver mucho con las actividades productivas de Sonora que tenemos desaparecidos, ¿no? Claro, y que nos importan, ¿no? Nos están felicitando muchos comentarios de muy buena mesa y así le vamos a dar más tiempo, media hora va a ser a partir de cada miércoles. Gracias, Solange. Excelente día. Gracias, Luis.